Estamos aquí otra vez. Ajá, profe, continúo compartiendo pantalla para que mi compañero para que él termine. termine la idea. Ajá, profe, pero me parece otra vez lo mismo que... Ah, igual, ya va. Sí, Ya voy. para que Ya le repite di, la ya le di. función, por favor. Listo. Listo. Ajá, ahora sí. Entonces, aparte de para contar más fácil, la razón por la que había liberado 3 pájaros era por hacer actos de caridad. El calculista menciona que son precisamente 9 actos de caridad los que había hecho al liberar los 3 pájaros. Donde porque cada pájaro es equivalente a 3 actos de caridad. Uno, la libertad del pajarito, el otro con la conciencia misma y el tercero con Dios. Muy bien. Y luego de eso se oye una canción que le estaba cantando Telasim, suben a empezar la clase de matemáticas. En eso consiste el capítulo. Muy bien. Simplemente habla de los números perfectos. Y me bueno, gustaría acotar de la algo. caridad. Mi compañero no dijo. Que Berenice se dirigía a la casa del poeta Yesid. Yesid. Okay. Y él se dirigía a la casa de ese poeta para darle clases a Telasim. Esa es la hija de Yesid. Y otra cosa más. Esa canción que cantaba Telasim era una canción que le había enseñado una esclava cristiana. Okay. O sea, en sí estuvo relacionado con la religión, o sea, con Dios y con la libertad y con la conciencia, como explicó mi compañero, cada pájaro representaba 3 actos de caridad. Es decir, ahí también tomaba en cuenta el producto. Eso también se explicaba en este capítulo, los productos, que vendría siendo la multiplicación. Perfecto. La razón por la que el calculista pudo resolver ese acertijo fue básicamente porque podía contar en 5 segundos, no sé, no podía contar más rápido que una computadora. Correcto. Bueno, dejen de compartir. Voy a normas APA, que es importante para el glosario. Vale. Debo decir, muy bien, muy bonita esta infografía. Entonces, pendiente, Andrés. El viernes tenemos glosario. El viernes no tenemos clase síncrona, sino que es un encuentro asíncrono. Yo les coloco las instrucciones para el glosario. Ya todos ustedes tienen pareja para hacerlo. Porque voy a normas APA, porque necesito que hagan las referencias de todas las citas, de todos los conceptos que ustedes van a plasmar ahí y lo coloquen sus referencias en cada concepto. Profe, yo tengo una pregunta antes de que continúe. Disculpe que le interrumpa. Ya yo hice las referencias. La cosa está en que yo me basé en la 6ª edición de las normas APA y tengo entendido que hay una nueva edición. Hay una nueva, ya yo te las coloqué, las tiene la 7ª edición de normas APA, las tienes en módulo 7. Yo te las coloqué. Profe, pero yo lo leí y me di cuenta que para hacer las referencias no lo cambiaron, no hicieron ningún cambio. Lo que cambiaron en sí fue las normas para uno realizar las portadas. Sí, o sea, no pero importa si yo me baso... No, bueno, no hay problema, pero como yo te las voy a mostrar ahorita, tú cualquier detalle pues lo identificas y lo incorporas. ¿Okay? Vale, porque profe. fíjense una cosa, esto no es solamente para el glosario, esto es para todos los trabajos que ustedes tienen que hacer de aquí en adelante en la universidad y que no es solamente, San Lorenzo, tienen, no sé, video activado. Ajá, ok. Todos los trabajos que tengas que hacer y además siempre hay que estar pendiente de las actualizaciones y que no los profesores a veces no te lo dicen, eres tú que tienes que estar pendiente porque por alguna vía te llega la nueva actualización de las normas APA. Entonces, voy a abrir foro con relación a tu orden. Voy a abrir foro con relación al hombre que calculaba. El hombre que calculaba es parte de
trabajo en clase. No tiene la misma ponderación que las infografías de la historia de los números de la fracción. Eso ya lo sabía. Número 2, el glosario es el viernes y el glosario tiene 2 partes. Las 2 partes es la que tiene la ponderación completa. Yo chequeo esta, doy observaciones y para que mejoren o lo sigan haciendo de la misma manera, etcétera, para la siguiente entrega. Y ahí es cuando se hace la nota definitiva del glosario. La prueba la tenemos la semana que viene. Sería el viernes de la semana siguiente. El glosario van a tener para enviarlo, pues esa misma, en el viernes. Yo le voy a dejar abierto todo el día viernes para que hagan su glosario y me envíen el trabajo. Lo van a mandar, lo adjuntan, lo hacen en un archivo de Word. Me encantaría que parecieran fichitas con las palabras. Obviamente acuérdense que va por orden alfabético. Y las instrucciones yo igualmente se las coloco en uno de los anuncios o instrucciones en tareas. ¿Ok? Tengo gente aquí esperando. Creo que no. Ok, voy a compartir pantalla. Un momento. Profe, disculpe, realizaron una pregunta por el chat. Preguntan que a qué hora sería la prueba. ¿A qué hora sería la hora de clase? Dice, Vale, siempre perfecto. se les da oportunidad un poco más allá, pero obviamente siempre comienza a la hora de clase. ¿Y ¿okay? cuándo sería la prueba? El otro viernes, de semana 6, que es la que nos toca la primera prueba. ¿Okay? Así está estipulado en nuestro plan. Profe, tengo otra pregunta. Dime. Hace tiempo usted nos había explicado que antes de las pruebas íbamos a hacer como un rally, yo les explico. Sí. Yo les explico. Para eso yo les activo, yo les digo van a hacer tal cosa. A lo mejor no lo hacemos para el primero, lo hacemos para el segundo, que hay más material. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. Voy. Profe. Hola. La profesora está silenciada. Ok, ya. Ahí ven la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto. Dígame. Sí, está. Igualmente profe, esto también lo tienen en módulo 7, ¿ok? Dígame. Ok. La primera prueba es en la próxima semana, el viernes 20, ¿verdad? Correcto, que es la semana 6 ya del semestre. Ok. Ok, ¿a qué hora? En la hora de clase, ¿no? 10 de la mañana hasta las 12. Sí, siempre se les da más chance, muchachos, por problemas de conectividad. La cuestión es que una vez que se activa, no puedes dejarla medias, tienes que trabajarla completa. Y si tienes hay una posibilidad. Y si tienes algún problema, tienes que tomarle fotos, mandar el capture de pantalla a módulo 7 para que te resuelvan el problema. Porque no te puedes quedar... Hay una... Dime. ¿Hay alguna posibilidad de presentarla un poco más temprano o un día antes? No, es a partir del mismo día, pero sí te deja más chance. O sea, no sino que tienes más tiempo. Lo que pasa es que por lo menos eso me pasa a mí. No sé si alguno más va a tener la misma situación. Que la próxima semana es que toca la visita guiada. Una visita guiada por las instalaciones de la universidad a las 10:30 de la mañana. ¿Cayó justo esa fecha? Sí. Está grave. Ay, Sí. Ok, pero la visita guiada, escuchen, la visita Sí, verdad, yo estoy. no va a estar, no es todo el día, escuchen, no es todo el día. Yo se las voy a, se les pone un renglón amplio para que tengan más tiempo y la puedan hacer. ¿Ok?
se les pone más Hasta tiempo. las 11:59, porque por lo menos yo no vivo en Caracas, entonces estoy a como 3 horas de allá. Profe, Se le da más chance. y la prueba es de una Ok, hora gracias, todo. profe. ¿De qué hora a qué hora es? Puede ser de 50 minutos. Tienen que sentarse a hacerlo, pero se les da tiempo para que la hagan. Pero estoy diciendo si estará disponible todo el día o solamente Sí, estará es lo que les disponible de estoy una hora a diciendo. tal hora. Cuando yo les digo, Entonces, eso sí, en el momento que tú le das a sí es activar, entonces tú te tienes que sentar a hacer la prueba, no es que la vas a hacer por parte, ¿ok? Sino que la haces de una sola vez, pero yo les doy un margen de tiempo considerable para que no verifiquen su internet, sus actividades, y cuando lo hagan, entonces se sienten y lo hagan, ¿me entiendes? Pero hay que estipular para la prueba, solo que se le da más chance. Ok. ¿Ok? Ajá. Y bueno, ya que me están Muchas gracias, comentando profe. esto, entonces lo tomo en cuenta. Sí. Otra cosa que les debo decir. Vale. Yo le rechacé, pero déjame ver si puedo. Tengo que decirles algo más. Para el 28 de este mes, que es sábado, tienen que apartar un buen tiempo porque se les va a hacer una prueba integral a todos los estudiantes de toda la universidad en todos los primeros semestres, que lo manda el vicerrectorado académico, y es para medir cómo entran ustedes, qué nivel traen desde el bachillerato. Y no tienen que estudiar nada, pero ahí está. Les van a medir matemática, castellano, física, química, geografía, historia y creo que biología. Es una prueba integral y dura 75 minutos. Es como si fuera el examen de admisión. Pero como ustedes ya están adentro, no hay un examen de admisión, sino que es un examen. Eso incluso lo mandan porque de ahí sacan un informe a nivel internacional. Ok, no tienen nada que estudiar, les va a llegar la comunicación, por lo menos en mi materia se lo van a decir, y es muy genial la cuestión porque les dicen, los invitamos a participar, es de carácter obligatorio. O sea que ya saben las delicias de la universidad. Aparte, los 28 y ese sí es a la hora que les dicen, ese no lo pueden hacer, no van a tener mucho chance. Y eso es para sábado 28 de noviembre, ¿ok? No tienen nada que estudiar porque no tienen y no influye para ninguna materia, los profesores no nos vamos a enterar de cómo salió usted, no tiene nada que ver, eso es para un informe internacional, ¿ok? Entonces arranco. Apuntes en mano, porque hay cosas que se dicen que no están en la lámina, como siempre, entonces yo les hago la salvedad. Y yo jugando aquí, con mi pantalla. Ok, comienzo. ¿Por qué se le dice normas APA? Lo primero, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Me oyen bien? Sí, profe, Okay. Sí, se oye. Entonces, ¿qué es APA? Que es la nomenclatura, ¿verdad?, de la Asociación de Psicología Americana. Entiéndase que la Asociación de Psicología Americana tiene su centro en Washington. ¿De qué se encarga la Asociación de Psicología? Te dirá, ¿qué tiene que ver la psicología en todo esto? Sí tiene, porque ellos dan las normas internacionales a los fines de los trabajos de investigación, para que haya una unificación de criterios y cuando usted requiera, por ejemplo, hacer una investigación en otra universidad de Latinoamérica o de Europa que han asumido las normas APA como el mecanismo para hacer las investigaciones, haya la posibilidad de que usted, por ejemplo, pueda hacerlo en España o con otro idioma, porque en Francia también las utilizan en toda Latinoamérica y en varios idiomas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Uniformar los criterios metodológicos para hacer las investigaciones. Las investigaciones pueden tratar de cualquier tema, ¿ok? Pero lo que hacen es darnos los lineamientos. ¿Por qué usted dice, por qué ellos lo hacen? Porque además la Asociación de Psicología tiene que ver con la formulación o la estructuración de nuestros pensamientos, de cómo nosotros ordenamos la información. Entonces, de ahí es donde ellos vienen, que son los dueños o papás de la metodología. La mayoría de los metodólogos tienen tendencia
o muchos de ellos son psicólogos, y de ahí parte el hecho de que, bueno, está la división, que son las investigaciones cualitativas y las investigaciones cuantitativas. Ambas tienen la misma importancia, la misma vigencia, pero tienen maneras diferentes para ser abordadas. ¿Ok? En Venezuela, cada país en el mundo tiene una organización que recibe las normas APA y las traduce. Ya llegan en inglés y las se traducen. En Venezuela, la universidad encargada de recibirlas y traducirlas es la UPEL, ¿ok? Es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Por eso decir normas APA o normas UPEL es prácticamente lo mismo, ¿ok? Cuando usted lee el manual del manual UPEL, a muchas personas les desagrada porque de alguna manera no tienen una explicación. Lo que te dan es una redacción de cómo van las cosas. Entonces, si hay aspectos que no se entienden, por eso hay libros que te explican. Entonces, hay metodólogos, por decirte, Tulio Ramírez, tiene cómo hacer una tesis. Entonces, te explica el mecanismo de cómo elaborar la tesis, como siendo un poco más amable, porque las normas APA no se detienen en explicarte amablemente una normativa. Sencillamente te dice, lo vas a hacer de esta manera y se acabó. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo citar fuentes de información? Cada vez que nosotros tengamos una cita, es decir, vamos a tomar una información que no es hecha por nosotros, tenemos la obligación de citar la fuente. De lo contrario, estaríamos cometiendo plagio. Ya se los he dicho y se los voy a reafirmar todo el tiempo. El plagio es un delito intelectual penado, ¿ok? De manera que si usted no es el que produce una información, tenga bien decir, no es hecho por mí, a través de las comillas, si son citas cortas, o hay otra manera de hacerlo si es cita larga. Entonces, ¿cuándo citar fuentes de información? Cualquiera sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se hace en base a normas internacionales que permiten estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica. ¿Ok? Se debe citar cuando se parafrasea el planteamiento de otro autor o de otro trabajo, cuando se resuman las ideas del autor. Y ahorita vamos a ver qué es cita textual, cita corta, cita larga, y eso es importante para el glosario. Y la presentación de la cita se realiza en el interior de un texto, o sea, tu cita en medio de la investigación. Y al final de un texto se colocan bien notas a pie de página o se hace su listado de referencia. Yo soy de la tendencia de hacer listado de referencia, más que notas a pie de página. Sin embargo, las dos modalidades son válidas. Cita textual. Consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer modificaciones al texto original. Cualquier modificación que se realice en una cita debe aparecer entre paréntesis rectangular, es decir, corchetes. ¿Okay? Y eso también se utiliza para hacer omisión en medio de la cita porque no te interesa colocarla completa y le tienes que poner los 3 puntos suspensivos en la mitad. Creo que ustedes han visto esto. Si hay algo que no entienden, me avisan. ¿Ok? Y esto es importante a los fines del glosario. Si usted está tomando un concepto y en el glosario, en ese concepto que usted está tomando, hay algo que no está, que no lo va a tomar completo, recuerde que debe hacer esto. Una vez que yo les estoy dando las normas APA y cómo hacer las citas, tienen que tomarlo en consideración porque es una parte que es evaluada, que tiene peso en medio de la estructuración del glosario. Si no fuese así, no se los estuviera dando. Entonces vamos a ver cómo es una cita corta, cómo es una cita larga, cómo es una cita directa, cómo es una cita tengo indirecta. una duda. Dígame. Te oigo. Entonces, Dime. de algún texto de un autor, tenemos que citarlo inmediatamente. Claro, o sea, tú pones tus conceptos, ¿verdad? Pero yo te estoy diciendo en este momento, como tú, si la vas a parafrasear, lo vas a colocar de una manera, que es lo que te estoy enseñando. Esta presentación tú la tienes en módulo 7, yo te la estoy explicando. Si tienes una duda, tú la puedes ir a consultar tantas veces te haga falta. ¿Y qué pasa? Tú me vas a dar un concepto, pero está parafraseado, tú tienes que saberlo hacer. Y aún así está parafraseado de un autor, tienes que decirme de dónde lo sacaste. Si es citado, tienes que saberlo hacer.
E igualmente darme la referencia. Si es parafraseado, igualmente dónde lo sacaste y hacer la referencia. ¿Okay? Yo tengo otra duda. Dígame. En tal caso de que yo haya creado mi propio concepto, pero me basé en una página, pero no lo copié tal cual, o sea, yo creé mi propio concepto, tengo que igual hacer la cita. Sí, ya lo vas a ver. Te estás haciendo un parafraseo. Es una cita indirecta en ese caso. O sea, tú vas a definir si es una cita indirecta, si es un parafraseo, cómo lo vas a hacer. ¿Ok? Ahora, cita textual, ya saben que es copiar idéntico lo que dice otra persona. Si lo omito, ya saben lo que van a hacer. Perdón. Existen dos tipos de citas textuales, directas e indirectas. Ahora vamos a ver. La cita textual corta. ¿A qué se le llama una cita textual corta? Aquella que llega hasta, tiene menos o hasta 40 palabras. Lo tienen ahí. Cita textual corta es si tiene menos de 40 palabras o hasta 40 palabras. Palabras se cuentan todo, conectores, interjecciones, todas las palabras. ¿Ok? ¿Cómo se puede colocar? Se puede colocar de dos maneras. Coloco el apellido del autor. No hace falta colocar el libro, de dónde lo saqué. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok. ¿De dónde lo saqué? El año. ¿Ok? No, aquí no va editorial, aquí no va edición, nada de eso. Se coloca el apellido del autor, coloca el año y luego viene la cita. En este caso se está colocando, concluyó que no es parte de la cita, por eso está en negro. Y coloca su cita, ¿verdad? Al terminar la cita, como es cita corta, esto lleva comillas, ¿verdad? Termino la cita, coloco P, no coloco PAG. P 276. Y esto en caso de que es un libro en físico, ¿ok? Fíjense, incorporar en el que usted va escribiendo, se seleccionó la palabra tal, ¿ok? Si lo quiere hacer de esa manera. La subraya, me la pone grande para yo ver cuál es la palabra. Y copia su cita, bueno, y la cita es breve, usted lo hará de esta manera, ¿ok? ¿Qué va a incluir entre paréntesis? Fíjense, lo puedo hacer de esta manera. Vengo y hago mi cita. La investigadora concluyó que esto no es parte de la cita. El efecto placebo, Ajá. Si no coloco el apellido como está aquí, lo puedo hacer de esta manera. Coloco el apellido, el año, fíjense, separado por coma y luego la página. De manera que de esta forma y de esta forma están correctas. Quiero decir que yo puedo colocar primero el apellido, el año y la página por separado. Pero aquí lo estoy haciendo en conjunto, de las dos maneras está correcto. ¿Ok? Cita textual corta. Me refiero hasta 40 palabras. De más de 40 palabras se le llama cita textual larga. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Es Andrés que me va a hablar. Dime. Dígame. Sí, profe, quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Qué tiene duda? Por ejemplo, si uno utiliza una fuente original, por decir un idioma en inglés, para realizar una consulta y luego lo parafrasea, ¿hay que señalar que la fuente original está en otro idioma? ¿No hay que señalarlo? ¿Cómo se hace? Sí lo tienes que señalar, aunque yo siempre les digo, traten de buscar a veces les digo, no la citen, hagan de una vez el parafraseo, colocan que es una cita que están tomando de otro idioma, pero porque no tiene sentido la cita en inglés como tal. ¿Ok? Lo que te interesa es el contenido de esa cita. Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar? Que existe la traducción. Para eso, entonces, coloca la cita traducida de una vez. ¿Ok? Porque es que, No, que hay veces que, por ejemplo... Yo oigo. Que hay veces que me ha sucedido haciendo en bachillerato que hay contenido que sale en inglés, que me interesa una fuente en inglés y no sale en español, y hago eso, lo parafraseo sobre lo que yo comprendí, pero no entiendo cómo hacer la cita. O sea, es que tengo que decir que está en otro idioma. No, la colocas y ya. O sea, la referencia, perdón. La cita es una cosa y referencia es otra. La referencia es la bibliografía, pues. Pero la cita, no, la colocas en inglés y la parafraseas y colocas en tu redacción esta cita tomada directamente del inglés y de tal autor que especifica, y echas tu cuento
y se tomó en cuenta para esto y esto y esto, ya que es importante lo que menciona, y ahí trabajas tu contenido, pues. ¿Okay? Perfecto, gracias. Ajá, ok, voy con las citas largas, de más de 40 palabras. Normalmente las citas largas piden, cuando se está en el Word, que se alteren los márgenes derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque te piden que la cita esté más centrada. Entonces, ¿por qué te piden que lo alteres? Porque te van a pedir 5 centímetros de cada lado. 5 centímetros del formato del margen. 5 centímetros desde el inicio de la hoja hasta y hacia adentro, y igualmente el margen derecho, ¿ok? Entonces, aquí hay un ejemplo, una cita, ¿ve? Sigue el mismo ejemplo con González, 2008, concluyó lo siguiente. Fíjense que esta cita no lleva comillas, ¿ok? Y esta cita va a ir en el interlineado, va a ser más pequeño, es decir, de 0,5. ¿Ok? De manera que se entienda que es una cita larga. Te dicen separar el texto en un bloque independiente a doble espacio. ¿Ok? Entiéndame que cuando te dicen separar el texto en un bloque independiente es que hagas otro párrafo que esté fuera de la redacción del trabajo para que se dé cuenta que es una cita larga. No lleva comillas, ¿ok? Entonces te dice dejar 5 espacios desde el margen izquierdo sin aplicar la sangría usual al inicio del párrafo, que esos son los 5 centímetros que les estoy diciendo, y escriba el número de la página al final de la cita y entre paréntesis, tal como aparece aquí. Uno de los errores que siempre me cometen es poner PAG, no va PAG, es P, y la P va en minúscula, no en mayúscula, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo es una cita indirecta y una cita directa. Una cita indirecta son las que se llaman paráfrasis, ¿ok? Explico con mis propias palabras para reafirmar, para contradecir, etcétera. Tengo la necesidad de hacer esa cita. Es una explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender porque se requiere aclararlo. Entonces, la cita, frase que expresa el mismo contenido con otras palabras, pero con diferentes estructuras sintácticas. Y ahí tienen ejemplos. La frase no es sino una paráfrasis del célebre aforismo de Bretón. O sea, esto es una cita, pero ¿a qué se refiere? A que uno hace citas indirectas en la medida que coloca de dónde lo sacó, pero lo explica con sus palabras. Entonces aquí tienen citas indirectas, un solo autor. ¿Cómo lo hago? Vean, Torres en el 2007 encontró taca, 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 y ahí explico. ¿Ok? Fíjese que en este momento yo cito, aquí no hay página y no hay comillas, pero yo le hago referencia al autor porque estoy tomando de él una idea base que no es mía, pero soy libre perfectamente de parafrasearla, pero siempre diciendo que la base de este pensamiento, de esta paráfrasis, la tiene un autor. ¿Ok? Estas citas indirectas con un autor lo podemos decir de esta manera. ¿Ok? Lo puedo colocar en mi propia redacción y en el año 2007 Torres encontró tal y tal cosa. ¿Ok? Sin necesidad de colocar comillas. Cuando es citas indirectas de dos autores, coloco los dos apellidos del autor y los separo con una I. Pérez y González. ¿Ok? Y otra manera de conseguirlo, de colocarlo, es a través de este signo, que significa I. ¿Ok? Y igualmente es válido. Y lo puedo colocar de esa forma. Fíjense, lo puedo colocar afuera en la redacción y lo puedo colocar en medio de la redacción, pero hecho con paréntesis y colocando los dos autores, solo los apellidos, con el signo de I. ¿Ok? Citas indirectas de 3 a 5 autores se colocan de esta manera. Igualmente los apellidos siempre es lo que resalta. Coloco mi año y por ahí hago mi paráfrasis. ¿Ok? Si yo la vuelvo a citar, ¿verdad? Porque necesito volver a citar estos mismos autores, ¿qué se hace? No se vuelven a escribir todos los apellidos del autor. Se coloca el primer apellido del autor y luego et al, que significa que ya lo cité, que están arriba mencionados. ¿Ok? Y ya se sabe que fue tomado y que esa idea que estás desarrollando viene de ahí.
Disculpe, ¿Okay? profe, tengo una preguntita. Dígame. Antes de que continúe. En tal caso de que yo haya hecho una cita, pero desde una página web, en vez de colocar el nombre del autor, porque en caso de que la página web no tenga autor, se coloca Mira, el nombre de la página. Sí, pero es que yo siempre les pido que eso tenga autor. Normalmente en la universidad tienen que olvidarse, miren, de cosas que no tengan autor. Tiene que haber autor conocido que les dé el origen de lo que están citando. A menos que sea un diccionario que se permita, de resto una ley, de resto todo debe tener autor. ¿Okay? Si es un diccionario, ok, colócalo como autor y ya vas a ver cómo lo vas a colocar. Pero normalmente las cosas deben tener autor. Olvídense y despéguense de Wikipedia. La universidad no tiene a Wikipedia como fuente primaria de información. Tú no la puedes consultar, pero no es fuente primaria. Igual que monografías, igual que Rincón del Vago, igual que Fácil Tareas. Esas páginas, si usted las sigue consultando, despéguese de ahí. Hay cantidad de páginas que en la red existen y que le pueden dar una información veraz, fidedigna, cierta, real, oportuna. ¿Ok? De manera que entiendan que eso no debe hacerse. Espérense un momentico, ya voy. A ver qué ocurre aquí. Ok, ¿me oyen nuevamente? Sí, profe. Ok, Sí, profe. voy con citas indirectas de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Vean cómo se hace. Ok, al citar trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto, perdón, por punto y coma, dentro de un mismo paréntesis. Aquí tienen el ejemplo. Vean. Ok. Y vas a escribir las citas en orden alfabético, por el apellido del autor. Normalmente todas referencias van por orden alfabético y del apellido, no del nombre. Me consigo sorpresa de que el tipo se llama Juan Barrio y me lo ponen por la J. ¿Ok? Citas cuando son de documentos corporativos importantes. Me estoy refiriendo a una Organización Mundial de la Salud, un ministerio, en dado sea el caso, etcétera. Hay que colocarlo de esta manera. ¿Cómo se hacen las citas de documentos corporativos? Vea que primero va el nombre de la corporación y el año entre paréntesis. Por ejemplo, que esta subsecretaría sacara un informe anual sobre la pesca en el municipio tal. Entonces se hace de esa manera. ¿Ok? Y ya cuando se ha escrito la primera vez, la segunda la puedes abreviar. Entonces, cuando abrevias, tiene que ir todo en mayúscula. ¿Ok? Quiere decir que si yo pongo Organización Mundial de la Salud, la primera es la que va a ir, la primera letra va en mayúscula, después va en mayúscula sostenida para no tener que repetir Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Pone OMS, pero ya sería todo en mayúscula. Aquí está, sitios de sitios de web. ¿Cómo lo vas a colocar? Para citar un sitio web completo es suficiente dar el URL del sitio en el texto. Es decir, tienes que colocar desde el HTTP. Traten de no subrayar, ¿ok? Para no hacer el vínculo, sino que solo desde el HTTP tienen que copiarlo. No queda de otra. Y eso lo piden en todas las referencias. ¿Ok? Igual en la cita textual si hiciera falta. Citas de pie de página no se lo voy a dar ahorita porque quiero agilizar el proceso y porque ustedes no van a hacer ahorita citas a pie de página. Sin embargo, tienen que saber cómo se hacen, ¿ok? ¿Qué significa el IBIT? ¿Ok? ¿Por qué se hace IBIT? Porque ya yo lo mencioné, entonces para no repetirlo se coloca, sobre todo cuando es la misma página que se va a citar, ¿ok? Se hace de esa forma. Igual aquí, cuando es obra citada, se dice OPCIT, ¿ok? Y igualmente con el log sheet, ¿ok? Cuando se va a enumerar la misma página dentro de otra obra citada anteriormente.
Ok, voy aquí. Bibliografía versus referencias. Ahorita, antes le decían a uno, haga bibliografía. Y abajo te mandaban a hacer las que son en físico y aparte las que son vía web. Entonces, ya hoy en día se mandan a hacer completos, se llaman referencias bibliográficas. Las va a unir todas, así sea un libro en físico como referencia en web. ¿Dónde lo va o cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por orden alfabético y ahí está incorporado todo. Si es un diccionario, pues el diccionario va por la D. Si es una ley, pues va por la L. ¿Ok? Si es un autor y su apellido empieza por A, usted empieza ahí. De manera que en ese caso de hacer las referencias en un trabajo que le manden a hacer. En el caso del glosario, yo pido la referencia en cada término. ¿Okay? Cada término debe tener su referencia. Entonces, pero partiendo del concepto, la bibliografía es un listado coherente, claro y ordenado alfabéticamente de todas las fuentes que sirvieron o sirven para profundizar en el tema y que tal vez no se citaron en el trabajo o también se citaron. Todas van, se hayan citado o no, todas van en las referencias. Incluye las fuentes que sustentan la investigación y tienen que aparecer todos los autores citados en el cuerpo. Por eso se raspa un estudiante. Citan unos personajes y resulta que baja la bibliografía y no aparecen. Ya por ahí hay errores en las referencias. ¿Ok? Profe, antes de que continúe otra preguntita, porque ya dime. estamos en la hora. Okay, ya estamos. Las referencias, usted había dicho que eso va con cada término. Sí, en el caso del glosario, yo le pido que usted haga hace su concepto, hace su oración y luego la referencia. De último la referencia. Exacto. Vale. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque cada término debe tener la fuente. Cuando hacemos un trabajo y se hace todo un cuerpo de desarrollo, al final se le colocan las referencias. Tienen prohibido en la universidad preguntarle a un profesor, ¿quiere bibliografía? Eso ya no se pregunta, eso es inherente. Le dé la mayor flojera de este mundo usted a todo trabajo. Si tenga 3 páginas, usted le pone la referencia. Citó una sola vez, tiene una sola referencia, bueno, pues usted va a poner en esa referencia esa sola página que citó. Prohibido en la universidad hacer trabajos sin referencias, ¿ok? Eso es parte suya. Además, nunca puede dejar de hacerlos, ¿ok? Aspectos a considerar en una referencia, véanlo bien. Apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, ¿ok? El año, ¿ok? Viene el título del libro, ¿ok? Luego va el país, luego la editorial. Se lo coloco aquí. Véanlo de esta manera. Apellido inicial del nombre, apellido inicial del nombre, ¿verdad? Y el año de publicación. Título del libro, inmediatamente el lugar, el país, el lugar donde se hizo la publicación, 2 puntos de la editorial. No va quinta edición, cuarta edición, nada de eso. Es una forma que lo tienen que aprender de aquí en adelante, siempre será así. ¿Ok? Va, apellido. Se los vuelvo a repetir. Apellido inicial del nombre, año, voy. Ok. A ver, muchachos. Retomo esto porque es importante. Esto hay que aprendérselo cómo se hacen las referencias. Obviamente tienen para consultarlo ahorita y lo tienen disponible, pero ese es el mecanismo de cómo se va a trabajar. ¿Ok? Aquí lo tienen si son de 2 autores, entre 2 y 6 autores, cómo se hace la referencia. Y aquí tienen la referencia de un libro, pero quiero que vean cómo se hace cuando es de internet. ¿Ok? Aquí está si son monografías, si son páginas institucionales, páginas de una revista tiene años, por ejemplo, tiene